Un feliz sábado a todos y bienvenidos a su repaso de la lección. Les saludamos desde la Asociación Occidental de Guatemala, los pastores Brandy Méndez, Francisco Teletor y el ingeniero Ángel Racancó. Comencemos nuestro estudio con el día sábado y domingo. En el día sábado contestaremos la pregunta: ¿es científico el relato de la creación o es una fábula, cuento o mito? Y en el día domingo contestaremos las preguntas: ¿es esférica o plana la Tierra? ¿La Tierra rota o está fija? ¿Y qué dice la Biblia sobre la esfericidad de la Tierra? En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 9 titulada La creación, el Génesis como pilar. Parte 2. Vamos a nuestro versículo de memoria que se encuentra en el Salmo 19:1, un texto muy conocido que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para introducirnos a este tema vamos a plantear dos preguntas. La primera de ellas ¿es científico el relato de la creación? Resulta ser que científicos a lo largo de la historia, como Johannes Kepler, como Isaac Newton, como John Wright, como Robert Boyle y muchos más, antes de 1800, eran en su gran mayoría creyentes. Después de la Revolución Francesa, que declaró el ateísmo, la era de la razón y el iluminismo, los científicos en su mayoría se volvieron ateos o incrédulos, a pesar de estudiar las maravillas que Dios dejó en la naturaleza, maravillas que no pudieron surgir a base de largos procesos de prueba o error. Volviendo a nuestra pregunta de si es científico el relato de la creación, podemos preguntarnos también: ¿el relato de la creación es una fábula? ¿Es un cuento? ¿Es un mito? ¿Hay ciencia en ese relato? Claro que sí. Por ejemplo, la creación del primer día fue la de las partículas subatómicas y los elementos de la tabla periódica, la base de la vida para todo lo demás. En el segundo día, ¿qué fue lo que Dios creó? Fue la creación del hidrógeno y el oxígeno y sus diferentes combinaciones como H2, O2, CO2, H2O, O2, O3. En ese entonces, la Tierra estaba envuelta por una gruesa capa de vapor de agua, la cual se condensó y cayó en ocasión del diluvio universal. En el tercer día, Dios creó la Tierra y en ella depositó todos los elementos de la vida. O sea, todos los seres vivos estamos compuestos de elementos básicos e indispensables para la vida, como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, y la mayoría de ellos están en la Tierra y se renuevan a través de complejos procesos biogeoquímicos que no pudieron evolucionar en forma accidental. Además, creó las más de 300,000 variedades de plantas que son las que extraen estos elementos de la tierra y los transforman en comida. En el cuarto día Dios creó el sol, fuente de luz y energía, pero ¿cómo accesar a ella? A través de las plantas, los únicos seres vivos que pueden transformar la luz solar en comida para sí mismos y para otros seres vivos. Y estableció Dios la primera cadena trófica maravillosa, la cual es imposible que surja del azar. Quinto día, Dios creó las más de 10,000 especies de aves y las más de 28,000 especies de peces. Imagínense las aves, su gran variedad de tamaño, de color, de plumas, de picos, de garras, de comportamientos. También los peces tienen una gran variedad de tamaños, de colores, de formas, de escamas, de aletas, una gran variedad que no pudo surgir del azar evolutivo, del accidente evolutivo. También tenemos el sexto día, en el cual Dios continúa creando las miles de clases de insectos y la gran variedad de mamíferos. Pero no solo eso,
sino que también Dios creó a Adán y a Eva, la corona de la creación, a quienes dejó como reyes de todo lo creado. Y como la cereza del pastel, Dios trajo el Shabbat, el reposo semanal para celebrar dicha creación. Vean lo que dice esta cita. Si el sábado se hubiese observado universalmente, nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. ¿Es científico el relato del diluvio? El diluvio universal cayó en los primeros 2000 años de la historia. Cerca del primer milenio muere Adán, así que ahí por el año 1656 cayó el diluvio universal y hasta el día de hoy tenemos evidencia del diluvio, como por ejemplo el Salar de Uyuni en Bolivia, el Gran Cañón del Colorado, las colinas de Chocolate en Filipinas. Estas son más de 1200 colinas en 50 kilómetros cuadrados. Tenemos el Mirador de la Luna en Angola, prueba de que hubo mucha agua en poco tiempo a través del catastrofismo diluviano. Tenemos también el cementerio de ballenas en Perú. Dichos fósiles están en diferentes capas estratigráficas y a diferentes alturas. Y tenemos también las rocas verticales. ¿Cómo es que estas rocas pudieron posicionarse de esa manera en forma accidental? Eso es imposible. Esto fue evidencia del diluvio. Continuemos con nuestro estudio, avanzando al día domingo con la pregunta: ¿es esférica o plana la Tierra? Te doy dos ejemplos o pruebas de la esfericidad de la Tierra. Por ejemplo, nos preguntamos ¿cuántos planetas o soles planos hay? Pues ninguno, no hay ninguno. ¿Cómo es posible que la Tierra sea plana y los demás miles de millones de soles, estrellas y planetas sean esféricos? Todos son esféricos, porque mientras más grande el cuerpo celeste, más esférico es. Es así porque es la forma natural que presenta menos resistencia y energía al crearse. El otro ejemplo es el eclipse lunar, cuando la Tierra se alinea con el Sol, opaca la Luna con su sombra. ¿Qué es lo que sucede? En este video tomado por el ingeniero Ángel Racancoj en 2019, en ocasión de un eclipse lunar, lo que se ve es la sombra de la Tierra asomándose sobre la Luna, que está alineada con el Sol. ¿Y qué es lo que se ve? Una circunferencia, no se ve algo plano, no se ve algo cuadrado, se ve algo que tiene una circunferencia, como lo pueden apreciar. Otra pregunta muy interesante es: ¿la Tierra rota o está fija? Para los terraplanistas, la Tierra es plana y fija. Pero vean estas pruebas que demuestran lo contrario. El primero es el famoso péndulo de Foucault. Este péndulo está colgado en una parte fija que no se mueve, y además el péndulo cuando oscila lo hace sin cambiar su plano oscilatorio. Pero cuando se ve al péndulo oscilar, se le ve oscilar en diferentes direcciones al pasar las horas, lo que prueba que la Tierra se mueve, mas el péndulo no. Veamos este video. El péndulo está montado sobre una plataforma giratoria y sin embargo vemos que el movimiento giratorio no influye en el péndulo, mantiene su plano de oscilación. Pero, ¿qué pasa si yo ahora me subo encima como si estuviera subido a la Tierra? El punto de vista ha cambiado completamente. Ahora el suelo me parece quieto, como es natural, y sin embargo el péndulo está girando respecto de mí. Eso es exactamente lo que ocurre con el péndulo de Foucault, solo que mucho más lentamente. Es así por el tamaño de la Tierra. Otra prueba de que la Tierra gira es el efecto Coriolis. Esto es en Kenia, África, donde pasa la línea del Ecuador y la Tierra se divide en dos partes iguales, hemisferio norte y hemisferio sur. En el hemisferio norte se ve el agua que gira en dirección de las manecillas del reloj, y en el hemisferio sur se la ve girar en contra de las manecillas del reloj. ¿Por qué es así? Porque la Tierra rota sobre su eje y además la Tierra se traslada. ¿Qué dice la Biblia sobre este punto de la redondez o la esfericidad de la Tierra?
Bueno, tenemos, por ejemplo, lo que dice Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Y también lo dice Proverbios 8:27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. La palabra círculo viene del hebreo kun y se puede traducir como bóveda, haciendo referencia a un objeto con volumen y no bidimensional o plano. En el lenguaje hebreo moderno, esfera proviene de kadur, que significa esfera o globo, la cual tiene su raíz en la palabra kun. Estas son pruebas de que la Tierra es esfera y rota sobre su eje. Muy interesante, ¿no? Ahora escucharemos al pastor Francisco Teletor desarrollar las siguientes preguntas relacionadas al día lunes. ¿Hay otras fuentes extrabíblicas que hablan del relato de la creación y del diluvio? ¿Y cuánta validez le dan estos relatos extrabíblicos al relato de la creación? Bien, pastor, muchas gracias. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. La creación en la literatura antigua. En la década de 1870, George Smith publicó una versión babilónica sobre el diluvio y la creación. Desde entonces marcó una nueva era en el estudio del libro de Génesis, ya que muchos presentan que el relato primigenio de la creación, que va desde el capítulo 1 al capítulo 11, está basado sobre textos mitológicos y folclóricos mesopotámicos. Esto es un claro ataque de Satanás a la teología cristiana, ya que el libro de Génesis, mucho más que presentarnos un punto de partida cronológico, en lo más profundo nos introduce a la historia y a la teología de las Sagradas Escrituras. Quiero mencionar algunos de los contrastes bien marcados al analizar los relatos, tanto bíblicos con los mitológicos. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es hermoso, presentando que Dios estaba desde ese principio. En el relato mitológico, los dioses no estaban, surgieron después. En el versículo 3 presenta que Dios dijo Dios. Y lo que Dios dijo sabemos, que fue hecho por el poder de su palabra. La creación es el resultado del poder de la palabra de Dios. En los relatos mitológicos, por el contrario, es toda una hazaña. Peleas, caos. Por ejemplo, en el relato babilónico se presenta al dios Marduk en batalla con Tiamat, el monstruo hembra de las profundidades, que después da el resultado de la creación del ser humano. Otro aspecto importante que quiero presentar es que en el relato bíblico los cuerpos celestes tienen funciones bien definidas. El sol, la luna y las estrellas servían para marcar el día y la noche y las estaciones. Por el contrario, en el relato mitológico se encuentra que estos cuerpos celestes eran dioses y que tenían el destino y el control de los seres humanos. Quiero presentar un texto que presenta esto. Dice: un eclipse observado por la tarde significa una plaga. Si el eclipse se observa al mediodía, significa que el comercio va a la baja. Y si el eclipse se observa por la mañana, significa que el enfermo se recuperará. Cuando sí, la luna hace un eclipse, tienes que considerar en qué mes, en qué día, en qué hora y con qué viento se ha producido, así como el curso y la posición en el cielo de las estrellas durante el eclipse. Solo entonces podrás tomar una decisión de acuerdo con el mes, el día, la hora, el viento y el curso y la posición de las estrellas. En el relato bíblico, querido hermano, esto es claro. Nuestro destino no está en la luna, el sol y las estrellas. Está en la mano de nuestro Dios. Y quiero mencionar ya en breve, en el relato mitológico encontramos que el hombre es esclavo de los dioses, pero en el relato bíblico nos presenta que somos especial, pues Dios nos creó a su imagen y nos dio el privilegio de gobernar en este mundo. Claro, esto tiene sus responsabilidades. Gracias al relato de la creación podemos entender que fuimos traídos a este mundo porque
estaba en los planes de nuestro Dios. Muchas gracias, Pastor Francisco Teletor. Ahora vamos a escuchar al ingeniero Ángel Racanco. En la parte del día martes que se titula El Génesis versus el paganismo. En la antigüedad, los antagónicos del relato de la creación eran las costumbres del Medio Oriente. Hoy en día diríamos que el antagónico más importante para el relato bíblico de la creación es la ciencia, muchos científicos. Y es que la ciencia y la Biblia tienen evidentes diferencias. La ciencia tiene su origen en el hombre, mientras que la Biblia tiene su origen en Dios. Hay una enorme diferencia. La ciencia basa su estudio en la observación, mientras que la Biblia en la meditación. La ciencia es tentativa, no concluye, mientras que la Biblia es segura. La ciencia se basa en lo material, mientras que la Biblia se basa en lo espiritual. La ciencia se basa en lo natural, mientras que la Biblia habla de lo sobrenatural y divino. La ciencia depende de la comprobación, mientras que la Biblia habla de fe. La ciencia es temporal, mientras que la Biblia habla de lo eterno. Sin embargo, hay argumentos científicos que permiten encontrar un punto en el cual la Biblia y la ciencia, en lugar de repelerse, se unen. Y es más, una apoya a la otra. Por ejemplo, podemos hablar del principio antrópico. El principio antrópico es aquel en el cual dice que todo el cosmos, todo el universo está dominado por fuerzas sobrenaturales. Nosotros les llamamos constantes físicas. ¿Saben? Voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la gravedad. Ahí vemos un punto de orden en la creación, que no puede ser al azar. ¿Por qué? Porque la gravedad en algunos lugares va a variar 10, en otros 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es la fuerza que nadie se escapa a ella, que permite que los objetos sean atraídos hacia el centro de la Tierra. Pero eso es imperceptible. Ese 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿qué pasaría si cambia? Bueno, si fuera mayor, lo que pasaría es que los átomos se juntarían tanto que dejarían de ser organismos individuales y se formarían racimos, como ver el racimo de uvas. Y entonces eso no permitiría la existencia de la vida, ni tampoco permitiría la existencia de las estrellas y de los planetas. ¿Y qué pasaría si esa fuerza de gravedad fuera menor? Estoy hablando menor, una décima, una centésima. Bueno, lo que pasaría es que entonces se separarían tanto los átomos que no permitirían la existencia de elementos como las estrellas, como los planetas. Y podríamos dar un listado enorme de elementos que comprueban que la creación está basada en un diseño inteligente que no puede ser obra del azar. Por ejemplo, la ley de los océanos, la distancia exacta de la Tierra al Sol, la rotación de la Tierra, la posición de Júpiter, la velocidad de la luz. Pero quiero terminar esta parte con lo que dice Romanos capítulo 1 y versículo 20, en donde habla de que todo lo invisible es hecho por Dios. Pero Job 38, 31 al 33, hablando de la gravedad, dice que Dios ató a los elementos del universo. Y al decir atar, está hablando de una fuerza. Y en este caso, estamos hablando de la fuerza de la gravedad. Es decir, que si queremos unir los pensamientos paganos con los pensamientos cristianos, va a ser muy difícil. Pero hay elementos científicos que nos permiten entrelazar la Biblia y la ciencia. Y también lo escucharemos desarrollar las preguntas del día miércoles, que son las siguientes. ¿Por qué es matemáticamente imposible que la vida surja de la nada? Adelante, hermano Ángel. En la parte del miércoles, que habla de la creación y el tiempo, hablaba acerca de la cronología bíblica. Sin embargo, yo quiero explicar esta parte metiendo un poquito de ciencia. Vamos a aplicar ciencia para debatir algunos argumentos científicos y entonces vamos a usar matemática y de eso nos vamos a encargar ahora. Vamos a poner matemática
para demostrar si es posible que la vida se generara de manera instantánea. Tenemos una moneda de quetzal que tiene dos posibilidades si yo la lanzo a la hora de recibirlo en la palma de mi mano, cara o escudo. Es decir, tengo dos posibilidades. Eso matemáticamente se podría hacer con un factorial, 2 factoriales, ese símbolo como de admiración. Y eso significa multiplicar los números que están antes del valor. En este caso sería 1 por 2, me da 2. Ahora, ¿cómo hago para saber las posibilidades de que caiga cara en el primer intento? Entonces, 1, que es un intento, dividido las posibilidades que tengo, y me da 0.5. O sea, tengo el 50% de posibilidades de que esto caiga a la primera. Pero veamos ahora un ejemplo. El esqueleto humano tiene 206 huesos. Si entráramos a una habitación donde están los 206 huesos desordenados y yo los tomo, los lanzo al aire y espero de que en el primer intento el esqueleto quede armado de manera ideal para la vida, entonces tendría que calcular 206 huesos, pero saco el factorial, que significaría 1 por 2, por 3, por 4, sucesivamente, hasta llegar al 206. Si usted quisiera hacer eso con una calculadora científica, llega hasta el factorial 99. Si lo hace con una hoja de Excel, llega al 150. Así que usando un programa especial de matemática, encontramos que ese número es 5.59993974 por 10 a la 388, que es este número que aparece en la pantalla, es decir, más o menos el 5.59, y le tendría que agregar 386 ceros más o menos. Ni siquiera puedo leerlo. Esta es la cantidad de posibles formas para acomodar los huesos del esqueleto humano, combinaciones. Pero si yo quiero saber ahora qué posibilidades hay de que eso ocurra al primer intento, tendría que dividir 1 dentro de la cantidad de combinaciones posibles. Y eso me da 1.79 por 10 a la menos 387. Es como que usted escriba 0 punto y luego le agrega 384 ceros y aparece el 179. Es un número extremadamente pequeño. Esta es la probabilidad de obtener el arreglo correcto de los huesos al azar. Pero si yo quisiera agregarle tiempo, entonces ahora quisiera decir una permutación. Supongamos que el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años y en ese momento los huesos empiezan a ordenarse en esas posibles combinaciones hasta obtener el arreglo correcto. Tendríamos 4.35 por 10 a la 17 segundos, es decir, escribimos 435 y luego obtengo 15 ceros. Obviamente, el valor anterior, que estaba elevado a la 388, es muchísimo más grande que el que está elevado a la 17. Con lo cual concluimos que el tiempo postulado para el Big Bang no sería suficiente para permitir, dada la baja probabilidad, que la selección natural diera con la permutación correcta al primer intento. Y a eso tendríamos que agregar el origen de los huesos, los músculos y tendones ordenadamente, correctamente para la vida, prácticamente de manera numérica y matemática. Eso sería imposible. Muchas gracias, ingeniero. Ahora continuemos con el pastor Francisco Teletor, que le dará respuesta a estas preguntas. ¿Hay evidencia de que Jesús citó el relato de la creación y del diluvio? ¿Hay evidencia de que otros autores del Antiguo Testamento citaron el relato de la creación? Escuchemos la respuesta. Bien, es posible discernir una clara continuidad entre el relato del Génesis y el Nuevo Testamento. Este presenta a Jesús como el agente de la creación en el contexto del Génesis, que la creación es un acto divino. Así se presenta en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. El Nuevo Testamento cita o alude aproximadamente al Antiguo Testamento 4,000 veces. De estas, 330 lo hace de forma directa al libro de Génesis. Los autores del Nuevo Testamento entendían que el relato del Génesis
es fiable acerca de los orígenes. En la antigüedad no todos podían explorar o debatir públicamente acerca de los orígenes, así lo entendían los griegos y romanos, acerca de los riesgos que implicaba la especulación pública. También en las comunidades judías era prohibido debatir acerca de los orígenes del relato del libro de Génesis. Quizás esto esté basado sobre Job capítulo 38, donde el Señor desafía a Job y a sus amigos a entender que desconocen la naturaleza de la creación. Los rabinos de la época neotestamentaria expresan la prohibición de la siguiente manera: nadie ha de hablar de lo que sucedió en la creación en presencia de dos personas, ni del carro divino en presencia de una sola persona, a menos que sea un sabio que ya ha recibido entendimiento. Quien quiera que escudriñe estas cuatro cosas, sería mejor para él no haber nacido. Lo que está arriba, lo que está abajo, lo que vino antes y lo que vendrá después. Lo interesante que de esta prohibición judía no afectaba todo el relato de Génesis. El primer comentario rabínico de Génesis lo presenta así: la Torá sabe qué fue antes de la creación del mundo, pero a ti no te es dado descubrirlo, excepto aquello que sucedió después de que el hombre fuera puesto en la tierra. Dicho de otra manera, a los judíos les era permitido debatir en público acerca de los orígenes, como se presenta en el relato de Génesis, a partir de Génesis 1:27. En el Nuevo Testamento encontramos la recreación en dos aspectos, tanto humano como divino. En el aspecto humano encontramos en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta es la obra que Cristo hace en nuestra vida. En el aspecto de la naturaleza, de todo lo demás que Dios creó, encontramos en Apocalipsis 21:1: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe más. El objetivo de la salvación no es solo la restauración de aquellos que están perdidos, sino de todo lo que el pecado echó a perder. Queridos hermanos, la redención es la restauración de la creación. Que el Señor te bendiga. Concluyamos nuestro repaso con la pregunta: ¿puedo creer en algo que no veo? ¿Podemos seguir creyendo en la existencia de Dios aunque no lo veamos? Eso se llama fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 3 dice: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy interesante. ¿Qué es lo que no se ve? Bueno, por ejemplo, tenemos las bacterias, no se ven, pero hoy día se cree en ellas. Tenemos los virus que no se ven, pero se cree en ellos. Y tenemos los átomos que no se ven, pero sabemos que todos los seres vivos estamos compuestos de átomos, que todas las cosas animadas e inanimadas están compuestas de átomos, lo que prueba lo que dice el verso 11:3. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Sin embargo, tanto evolucionistas como creacionistas necesitamos ejercer fe en nuestra creencia. Pero los evolucionistas necesitan más fe. ¿Por qué? Porque ellos no tienen evidencia, no tienen testigos. No han encontrado a sus eslabones perdidos, no tienen evidencia de la evolución transicional en la geología, no tienen modo de probar certeramente que venimos de los homínidos, no tienen nada, necesitan más fe. En cambio nosotros sí tenemos testigos, tenemos a la naturaleza, tenemos a la Biblia que nos hablan de lo que Dios hizo cuando creó todo allá en el Génesis, en el principio, donde está la base de toda la biología, la teología, la ciencia y la fe. En síntesis, lo que hemos aprendido del estudio de esta semana es que tú no eres un accidente
o un producto del azar o de la casualidad, sino que eres el resultado del poder creador y teleológico de un Dios que te ha creado con un propósito para esta vida y con un destino para la vida venidera. Por eso te animo a seguir estudiando tu Biblia y tu cartilla. Que Dios te bendiga.